de Palestina durante décadas, y también pues, ver cómo esta aceleración del genocidio también ha sido importante para articular, ¿no? Toda esta... todo lo que hemos podido ver, ¿no? Articular la solidaridad, no solamente aquí, sino esa solidaridad transnacional que ha conseguido romper fronteras, ¿no? No solamente se ha quedado en los ámbitos nacionales, sino que ha conseguido, de algún modo u otro, ir más allá de las fronteras e incluso romperla en muchos sentidos, ¿no? Como podemos ver pues, en el caso de la acampada, de los estudiantes y de las estudiantes en el mundo, y también pues, bueno, numerosas formas de solidaridad, donde también podemos ver pues, esa marcha global a Gaza, el movimiento global y bueno, la solidaridad también de los pueblos, como el caso de los hutíes en Yemen, ¿no? Que también han mostrado la solidaridad cogiendo las armas y respondiendo de alguna forma, de otra forma, ¿no? También legítima al ocupante. La pregunta con la que queremos abrir un poco esta mesa, en este contexto, ¿no? De genocidio en Palestina y de pasividad o complicidad activa de las potencias occidentales y sus aliados, nos preguntamos cómo se está expresando y cómo se está articulando hoy esa solidaridad desde vuestras respectivas comunidades y organizaciones, tanto políticas como sociales, y entendiendo, ¿no? esta solidaridad en el marco como decía, de esa solidaridad transnacional frente al colonialismo y la impunidad. Vamos a abrir este debate. Tenemos en primer lugar a Zaida, luego tenemos a Taher, a Saif, Alejandra, Liliana, Anfal y terminaremos con Leila. Unas intervenciones muy puntuales de 7 minutos y nada, muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer a los organizadores de este acto, a mis compañeros que están aquí con nosotros y a todos vosotros, el público, hoy un sábado a las 10 de la mañana, como ha comentado mi compañera Belén, pero creo que la ocasión merece la pena. Quería comenzar hablando que no solamente ante la inacción de nuestros gobiernos, sino ante la complicidad de estos gobiernos, la sociedad civil se ha tenido que organizar. ¿Por qué? Porque los gobiernos no solamente han mirado hacia otro lado, sino que han participado activamente contra este genocidio, permitiendo que se perpetre durante estos 2 años y que se haya intensificado y acelerado este proceso de colonización contra nuestro pueblo. Sin vender armas, sin comprar armas y sin dejar que nuestros puertos sirvan como lanzadera para que el material bélico llegue al pueblo palestino y asesine a nuestros niños y a nuestra gente, esto no podría haberse dado. Por lo que no solamente han mirado hacia otro lado si tienen una inacción, sino que han sido parte activa de este genocidio. Ante esta respuesta de nuestros gobiernos cómplices, tanto aquí en España como en Europa, la sociedad civil se ha organizado como nunca. Ha hablado alto y claro. Han habido movilizaciones sin precedentes durante 2 años de manera mantenida, algo muy complicado en cualquier movimiento de solidaridad, mantener durante 2 años unas movilizaciones. Han habido acciones solidarias, como también a nivel transnacional, como la Global Summit de Flotilla, que entiendo que la explicará mejor Sef. Ha habido una campaña de embargo de armas que ha forzado con las movilizaciones a que el gobierno dictamine un embargo de armas, que todos sabemos que no es un embargo de armas real, sino que simplemente es otro gesto político y otro símbolo político. Es un embargo de armas por el que tenemos que seguir señalándolo, que no es suficiente. Es un coladero en el que todas tenemos que seguir reivindicando unas demandas y unas enmiendas coherentes para que realmente desde España no contribuyamos a un genocidio. En las calles tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir coordinándonos para que se escuche una voz fuerte y unida a la hora de manifestarnos. Cada uno podemos representar distintos espacios y cada espacio reivindicar unas demandas políticas para nuestro pueblo, pero a la hora de manifestarnos en las calles tenemos que estar todos juntos y unidos reivindicando las mismas demandas que queremos los palestinos, el pueblo palestino, en todos los foros y en todas las acciones que se hagan por Palestina. Es muy importante escuchar a los palestinos.
palestinos, porque los palestinos tenemos que ser los arquitectos de nuestro destino y de nuestra liberación nacional. Entonces, yo invito a que todos los movimientos y todas las acciones no estén representados si no hay voces palestinas legítimas. Somos nosotros los que tenemos que decidir cómo queremos que sea nuestro futuro. Eso por un lado. Por otro lado, quería hablar de la coyuntura política y social actual que está aconteciendo en Palestina y en Gaza, concretamente por la aceleración del genocidio, sin obviar y sin no olvidarnos de lo que está ocurriendo y aconteciendo en Cisjordania, que políticamente incluso puede ser más grave, porque justo antes de este genocidio estaban a punto ya de anexionarse el territorio de Cisjordania. Lo que pasa que ahora mismo, con la masacre que ha ocurrido en Gaza, se ha dejado como un poco de lado de Cisjordania, pero no tenemos que obviar lo que está aconteciendo allí. La coyuntura actual y política es que tenemos un acuerdo de alto el fuego, que más que un acuerdo es un espectáculo en el que otra vez no estamos los palestinos sentados decidiendo por nuestro futuro, y en los que están decidiéndose en esa cumbre de Sharm el-Sheikh en Egipto son precisamente los opresores y unos regímenes colonialistas que vuelven a intentar establecer en Palestina un régimen colonial. Un acuerdo en el que se ha aceptado por parte de la resistencia ese alto el fuego para dar un respiro a la población civil. Israel ha atentado contra niños, periodistas, sanitarios, ha arrasado con toda la infraestructura, pero su objetivo de destruir a la resistencia no lo ha conseguido. Pero la resistencia, como resistencia palestina que es, tiene que dar un respiro a su pueblo. Hay más de 680.000 personas asesinadas. Tendremos que ver qué pasa de aquí en adelante. Están pidiendo que la resistencia palestina se desarme. Están intentando imponerles unas condiciones que son inaceptables. Un pueblo ocupado tiene derecho a resistir de todas las formas que elija, y nosotros desde aquí tenemos que apoyarlos. Esto no lo decimos nosotros, sino que lo dice el derecho internacional. Quieren que depongan las armas. ¿Quién va a hacer que Israel deponga las armas? ¿Quién va a hacer que un Estado genocida, la supuesta democracia de Oriente Medio, la única democracia de Oriente Medio, deponga sus armas y detenga su política de colonialismo, de apartheid y de limpieza étnica que lleva cometiendo contra el pueblo palestino hace ya más de 77 años? Esto no empezó el 7 de octubre. Y parece mentira que lo tengamos que estar repitiendo. Esto es un colonialismo de asentamientos que comenzó hace más de 77 años. Tenemos ya mucha experiencia en saber cómo Israel incumple absolutamente todos los acuerdos que firma. Tenemos la experiencia cuando depusieron las armas en el Líbano, en Shabra Shatila. Depusieron las armas en unos acuerdos e inmediatamente entraron en los campamentos y arrasaron con toda la población civil. Tenemos la experiencia de los acuerdos de Oslo, aquellos acuerdos que han derivado en lo que a día de hoy continuamos teniendo. Me dicen que me queda un minuto, entonces no me quiero extender mucho más. Es muy importante que sigamos organizándonos a nivel internacional y que entendamos que la lucha por Palestina es una lucha interseccional y transversal en la que todos nos tenemos que organizar. Son unas luchas interconectadas, pero lo que acontece en Palestina ahora mismo nos afecta a todos. Es un ejemplo de lo que va a pasar con el resto de las poblaciones que denieguen o que se renieguen a vivir bajo una ocupación o bajo un colonialismo de cualquier forma que sea. Entonces es muy importante que todos estemos coordinados para luchar y para decir alto y claro, no al genocidio y no al colonialismo. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. En estos últimos 2 años han cambiado muchísimas cosas. El genocidio, como bien han dicho las compañeras, y será difícil aportar algo más, las cosas han cambiado muchísimo. El 7 de octubre, la sensación que tuvimos muchos palestinos y palestinas que estábamos en Europa era de profunda soledad. Profunda soledad por ver que en nuestro entorno no se entendía lo que ocurría, por ver que todos los partidos de la izquierda institucional y la mayoría de la no institucional
no estaba entendiendo lo que estaba pasando y en ese momento lo cierto es que no estuvo a la altura, nadie. Pero también a partir de ahí algo empezó a cambiar. Algo empezó a cambiar porque la causa palestina es una causa que lo está impregnando todo. Es una causa que está galvanizando, que está movilizando a todas las sociedades en el mundo y también en esta parte del centro imperialista, también en Europa. Y esto es porque es una causa revolucionaria. Esto es algo que se intuye desde las organizaciones en Europa, pero creo, honestamente, que no se llega a comprender por qué. Se intuye que es algo revolucionario, pero creo que los tabúes y los prejuicios coloniales hacen que desde aquí no se sepa entender cuál es el potencial de toda esa causa revolucionaria. La causa palestina no es solo revolucionaria porque es una causa que lleva un siglo sin haberse rendido y a pesar de todas las derrotas y a pesar de todas las liquidaciones y todos los partes de defunción que les han dado, ha sabido resurgir. Después de la gran revolución árabe todavía hubo fuerzas para luchar contra el plan de partición. Después de la Nakba y el gran genocidio que ocurrió en aquellos años, la resistencia se organizó en los países del exterior. Después de las derrotas en Jordania y en el Líbano, surgió en el interior de Palestina la Intifada. Y finalmente, a pesar de los bloqueos, se consiguió hacer un ejército popular en Gaza capaz de desafiar a la ocupación. La causa palestina es una causa revolucionaria porque es una causa de refugiados, es una causa de retorno, es una causa de personas completamente desposeídas que son conscientes en una medida importante de por qué están desposeídas, donde no hay esa capacidad de alienación o de engañar a la gente con capacidades de consumo o de dejarse explotar, ni tienen tampoco la posibilidad de explotar a otras personas. Y eso lo hace una causa revolucionaria. Además pone de relieve que el colonialismo no es algo del pasado, no es algo de lo que se puedan hacer películas en el que el protagonista es un cowboy que estuvo en una matanza de indios americanos pero se siente muy culpable y tal y cual. No es algo que se está ocurriendo ahora, es algo que Hollywood no puede dar la vuelta, es algo que por mucho que se intente edulcorar con los medios de comunicación y con todo tipo de presiones, la realidad de los niños muertos y ensangrentados acaba filtrándose por debajo de las mesas de las redacciones. Y eso hace que la gente tenga que tener conciencia de que hay algo que falla. Es una impugnación a todo el orden global, al orden capitalista, al orden imperialista. Y hay que seguir en la línea de entender por qué lo es. Y hay que decir, como ha dicho mi compañera, que lo que hay que hacer es escuchar a los palestinos y las palestinas, escuchar a los movimientos organizados palestinos, escuchar a la resistencia palestina y así entender qué es lo que está pasando. Porque esto no se trata de que las cosas que se oyen de, bueno, hay que apoyar a Palestina, aunque las cosas no son como nos gustaría, aunque la hegemonía en el campo de la resistencia pues no la tiene una organización con la que sea fácil sentirse identificado. Vamos a olvidarnos de eso. Estamos hablando de una causa de personas desposeídas. Estamos hablando de una causa de personas que no tienen nada, que se lo han arrebatado todo y que vienen precisamente a impugnar el orden establecido, vienen precisamente a impugnar el orden de la propiedad, vienen a hacer una revolución. Gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer, como ha dicho la compañera Zaida, a la organización, a vosotras y vosotros y a las compañeras y compañeros. Es muy importante, parte de nuestra lucha es la sensibilización, ¿no? Poder hablar, poder intercambiar ideas y comentar, que nos ayuda un poco ante nuestro enfrentamiento a toda represión, también plantear nuevas acciones. Lo que hemos planificado dentro de la última flotilla viene a raíz del mes de junio, cuando nos hemos organizado la marcha global a Gaza, donde hemos podido ir 4.000 personas de más que 45 países, más que 80 países, al Cairo para intentar romper el bloqueo. En ello hemos visto una fuerza que no hemos aprovechado ahora, hasta el momento, ¿no? La fuerza internacional, algo que históricamente sí se ha ido trabajando, pero no lo hemos utilizado bien en los últimos 2 años. Hubo intentos de organizar campañas conjuntas,
pero no se ha llegado a desarrollar y no se ha llegado a desarrollar por la intensidad de los crímenes que se estaba cometiendo en Palestina, por la intensidad de actividades que se estaba organizando en todos los territorios. Todas las organizaciones estaban muy implicadas, pero hubo una necesidad de romper este círculo, de salir afuera y ver cómo podemos potenciar nuestras movilizaciones, cómo podemos hacer algo que no está planificado, algo que no está pensado. Y hemos visto que hay mucha gente en el mundo que quiere enfrentar directamente a esta fuerza, porque cuando decimos que Palestina represente el eje central de la lucha contra el imperialismo, contra el capitalismo, porque es así, porque todo el mundo, todo opresor quiere copiar a Israel, quiere cometer los crímenes que comete sin tener consecuencias. Y mientras no haya consecuencias, ¿por qué Israel va a parar? Si no hay coste para el genocidio, si no hay coste para la ocupación militar, si no hay coste para el bloqueo, ¿por qué tienen que cambiar su política? ¿Por qué tienen que dejar de bombardear? ¿Por qué tienen que dejar de anexar territorios en Cisjordania o bombardear campos o desplazar a palestinos? Si esto no tiene, al contrario, van ganando espacio y van desplazando a palestinos. Entonces nuestra respuesta tiene que ser que esta ocupación, este genocidio debe tener coste. Es lo que hemos intentado hacer con el Global Small Flotilla, que nos hemos estado en una intercepción durante más que 14 horas, que han tenido que movilizar toda la fuerza que tienen en el Mediterráneo para poder parar todas las personas que estaban intentando llegar. Aunque el barco más cerca llegó a 25 millas de Gaza, pero en este momento se ha podido romper el bloqueo mental, la posibilidad de poder llegar a Gaza. Estamos ahora revisando todo el proceso y seguramente planificando nuestras siguientes acciones. Tuvimos 141.000 inscritos que quieren participar en la flotilla. Esto representa un movimiento, representa personas en todas partes del mundo que quieren salir. A raíz de esto, lo que ha dicho Saida, han salido cientos y miles de personas. En Barcelona, 300.000 personas. En Madrid, 500.000. En Valencia, 100.000. En Londres, en Italia. El gobierno tuvo que cambiar el discurso en una semana por las movilizaciones, está en la calle. Eso nos indica que tenemos fuerza como sociedad civil, que tenemos la posibilidad de presionar para que se acabe con la complicidad. Porque es cierto que Israel está cometiendo los crímenes, pero está siendo apoyada por esos gobiernos que le permiten actuar de la forma que actúe sin ninguna consecuencia. ¿Por qué no bloqueamos los puertos? ¿Por qué dejamos que salen los barcos? ¿Por qué no nos cogemos 50, 60 barcos y bloqueamos Gibraltar o Valencia o Cartagena, o lo que ha pasado en Génova? Esto tiene que ser nuestro labor. Además de ir e intentar romper el bloqueo ahí, cualquier gobierno que es cómplice con el genocidio, que es cómplice con la ocupación en Palestina, debe pensar estas movilizaciones, ¿qué van a hacer siguiente? Lo que queremos es irrumpir, hacer cosas que no se ha planificado, porque parece que ellos se han acostumbrado a esta normalidad. Bueno, que deja que la gente manifiesta, no pasa nada, pero hemos visto en la vuelta cómo han sido las represalias contra las personas que intentaron bloquearla. El otro día en Barcelona, cómo han sido con la huelga. Entonces están dispuestos a reprimir el derecho de manifestarse, el derecho de hacer huelga de la sociedad civil aquí, en el Estado español. Y esto porque copian de lo que hace Israel. Entonces, lo que pasa en Palestina no está lejos de nuestra realidad. Lo que pasa en Palestina es bastante cercano a lo que puede convertir nuestra vida. Y si nos acostumbramos al silencio, nos acostumbramos a la complicidad, este genocidio, esta fuerza de represión brutal nos puede llegar hasta aquí y la gente se queda mirando sin tener que actuar. Pues nosotros no queremos esto. Queremos una movilización internacional, un movimiento de solidaridad que no solo interviene en Palestina, que va a Sudán, que va a Etiopía, que va al sur de América, que va a Estados Unidos. Debemos trabajar como sociedad contra todas las formas de represión, porque los gobiernos cómplices están unidos en su complicidad, están unidos en sus crímenes, y nosotros tenemos que estar unidos en nuestra solidaridad. Vamos a seguir movilizando, seguramente Alejandra también estará en las siguientes, como conoce las locuras que van saliendo. Vamos a seguir movilizando. ¿Qué pasa? ¿Ah? Vale.
Pensaba el 1 de noviembre, digo, ¿qué pasa el 1 de noviembre? Pues un minuto, nos vamos a seguir movilizando. Nuestra siguiente flotilla será más grande del que acabamos de sacar, pero mientras tanto, de aquí a que salga esta flotilla, tenemos mucho por hacer aquí en una Europa cómplice y vamos a estar presentes en la Unión Europea. El día 20 estamos en Luxemburgo. Hay un campamento que se está organizando en Bruselas que empieza mañana y también habrá diferentes tipos de acciones en puertos a nivel europeo y en otros espacios. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todas, a todos y a todos por venir. Gracias a mis compañeras de la mesa, gracias también a Belén. Es para mí un honor estar aquí. Tengo un poco de síndrome de la impostora porque la verdad que es una mesa de lujo. Y yo, pues bueno, en esta mesa pues me siento un poco como más pequeñita, ¿no? Yo me llamo Alejandra Martínez, soy militante, he sido militante de muchas causas durante mucho tiempo, casi toda mi vida adulta, pero no llevo militando en el movimiento de solidaridad con Palestina tanto tiempo. Sí que soy sensible a la solidaridad con el movimiento palestino desde hace muchos años. Yo creo que la izquierda en este país siempre lo ha sido, pero mi militancia activa en el movimiento de solidaridad con Palestina empezó después del 7 de octubre. Y creo que como yo, mucha gente que empezó a organizarse políticamente de verdad, como en el movimiento de solidaridad con Palestina en el Estado español, después de ver lo que pasó el 7 de octubre. Yo, que soy madrileña y mallorquina de adopción, que soy blanquita, que no soy palestina, no voy a utilizar esta charla para dar las soluciones al problema en Palestina, al genocidio en Palestina, porque eso ya lo han hecho y lo harán las personas palestinas, que son las que tienen que hablar de ello. Yo de lo que voy a hablar es de cómo nos hemos organizado en mi territorio, en el Estado español, para intentar ser solidarios con esa resistencia palestina que tiene que ser el sujeto activo político de su propia liberación. Y en ese sentido, yo me integré en la militancia en Mallorca, en Palma, en Mallorca per Palestina, en el movimiento de Mallorca per la Pau, y empezamos siendo muy poquitos en las manifestaciones y terminamos siendo un montón. Y en algún momento de esto pues, nos llegó la posibilidad de unirnos a la March to Gaza en El Cairo. Ahí es donde conocí a Saif. Y después de eso pues tuvimos la oportunidad también de subirnos a la flotilla. Y yo me acuerdo de un día, creo que fue en Barcelona, que me crucé con Saif y me dijo esto mismo. Digo, vosotras ya me acompañáis en todas mis locuras, ¿no? O sea, y pues aquí estamos en otra más y seguiremos acompañándolo porque para mí ver el genocidio televisado que hemos visto desde hace 2 años, ¿no? El recrudecimiento de un genocidio que lleva 70, es ahora mismo el mayor o la causa más urgente para mí y por eso he querido organizarme políticamente para intentar hacer todo lo posible desde aquí para para intentar que la causa palestina y la resistencia palestina tenga posibilidad de seguir defendiendo su derecho a la autodeterminación y su liberación. Y en ese sentido, a mí me gustaría hablar de que dentro tanto de la Marcha al Cairo como de la Global Summit Flotilla éramos muy conscientes, sobre todo las personas del norte global, de que lo que nosotras estábamos haciendo era poner un cuerpo blanco y poner el privilegio de un cuerpo blanco al servicio de la causa palestina. Porque nosotras, y esto también... O sea, nosotras éramos muy conscientes de que éramos privilegiadas. Éramos muy conscientes de que los cuerpos palestinos sufren una violencia muchísimo mayor a la nuestra y lo que hemos intentado es utilizar ese privilegio con la responsabilidad del momento en el que estamos, que es intentar ponerlo lo máximo posible a disposición de de la causa palestina en la medida en la que hemos podido, ¿no? Y creo que eso implica también unas contradicciones, somos muy conscientes de ello. Nosotras no queremos ser vistas como salvadoras blancas, insisto en que no queremos ser el sujeto activo de la liberación del pueblo palestino, pero hemos intentado humildemente desde nuestra posición hacer todo lo posible para visibilizar lo que estaba pasando y para que se viese desde Europa, porque es así, porque es que es la realidad, porque
ha ocupado muchísimas más portadas la flotilla que 2 años de genocidio. Y esto hay que decirlo, hay que condenarlo, pero es la realidad. Y hemos intentado poner nuestro cuerpo a disposición de eso. Y estando en la cárcel en Israel, hacinadas 14 mujeres en una habitación para 5, pues la verdad es que los sionistas nos dieron ocasión de conspirar. Y yo creo que no hay nada más peligroso que 14 mujeres conspirando. Y nosotras, que veníamos de muchos países, nos dedicamos durante mucho tiempo a hablar de qué se hace después de una flotilla, ¿no? O sea, cómo nos seguimos organizando, cómo seguimos tejiendo redes internacionales, cómo seguimos intentando hacer crecer el movimiento de solidaridad con Palestina. Y una cosa que nos decían mucho las compañeras del Sur Global es que las flotillas están bien, pero también tenemos que organizarnos en nuestros propios territorios del Norte Global para parar la máquina desde dentro. Porque los palestinos no necesitan que vayamos a Gaza a salvarles, lo que necesitan es que nuestros gobiernos dejen de venderles armas. Lo que necesitan es que paren la complicidad de Occidente con sus genocidas. Lo que necesitan es que en vez de en vez de venderles armas, en vez de intentar despojarles de su capacidad de decisión, de ser sujetos activos de su propia liberación, lo único que necesitan es que no seamos cómplices con el genocidio. Y entonces yo creo que en ese sentido la huelga general que vimos el otro día es el camino a seguir. Hay que parar los puertos, hay que parar el comercio, hay que parar la complicidad del capitalismo colonial europeo, occidental, de este proyecto de muerte con el genocidio en Palestina, y creo que esa es la manera que tenemos de verdad ser útiles a la causa palestina, que es organizarnos aquí, organizarnos en nuestros propios territorios para parar la máquina. Creo que esto además lo ha entendido muy bien una generación más joven que creo que ha tenido en la causa palestina en estos 2 años un quiebre, que de esto hablaré como en la siguiente ronda, pero un quiebre, un clic en muchas cosas, porque yo creo que la causa palestina, cuando decimos que la causa palestina es la causa de la humanidad, no es una frase vacía y no es una frase que signifique simplemente que es la causa más urgente de la humanidad ahora mismo, que lo es que significa que ha dejado ver o que condensa muchas cosas que se nos habían olvidado, ¿no? Y que hay una generación en la que la causa palestina ha sido clave de su politización, porque se le ha caído la fachada de normalidad, de humanidad, de derechos humanos a este Occidente y a este proyecto colonial de muerte que se sustenta sobre la colonización, sobre los cuerpos racializados, migrantes. Y luego sigo. Buenas tardes a todos, muy contenta de estar aquí con tantos amigos, amigas, amigues, tanto en la mesa como en el público. Y a pesar que es un momento de júbilo de encontrarnos, pero me gustaría ya que nos encontremos para celebrar Palestina vencerá. Yo soy una mujer muy mayor y me acuerdo de los tiempos de los años 60 y 70, donde el movimiento palestino estaba en el exterior, o sea, la gente, los militantes pro-palestinos, apoyaban completamente las líneas generales de la OLP de entonces, que era bien antes de los acuerdos de Oslo, y el apoyo a la resistencia, a las milicias de todo orden, del Fatah, del Frente Popular, del Frente Democrático, etc., era, digamos, la línea común de todos nosotros. Eso parece historia, pero ahora está volviendo. Y eso se siente mucho en las nuevas manifestaciones tan masivas que hay hoy en día en el mundo, que también los lemas que se dicen son Palestina del río al mar. Eso no se decía ya hace los últimos 20 años. Y también en muchos de las manifestaciones se dice también viva la resistencia palestina, incluyendo todos los tipos de resistencia. Esto es, digamos, una nueva etapa que está surgiendo. Es una pena que por el momento no hay una conducción política que pueda unir todas las fuerzas y que vayamos tras
como eran los años 60 y 70. Pero yo pienso, y la realidad la confirma, que a medida que estamos avanzando y a medida que estamos luchando cada vez más y más, una conducción unitaria va a surgir y ahí podremos todos ser aún mucho más fuertes de lo que somos. Quisiera decir que los 3 puntos de los que nos invitó la compañera a hablar, que era el movimiento popular, la complicidad occidental y la criminalización del movimiento, están completamente interrelacionados. Porque justamente que hay un movimiento popular tan importante, tanto en el norte como en el sur, eso lleva a que los poderosos, los que llevan las riendas de este mundo, se sientan un poco desbordados. Un poco por ahí, un poco mucho, y esperamos que sea muchísimo. Y entonces, ¿cuál es la reacción? La reacción es, evidentemente, como son cómplices del sionismo, como son cómplices de las políticas y las estrategias del mundo occidental, entonces, evidentemente, la reacción es la criminalización del movimiento en apoyo a Palestina. Criminalizar los palestinos, primero y principal, con consecuencias mucho más graves que para el movimiento de solidaridad, pero también el movimiento de solidaridad pasa por etapas donde están prohibiendo movimientos, como por ejemplo en Francia el movimiento Palestine Vaincra, que es, digamos, que está relacionado con Samidoun, y tantos otros movimientos, como por ejemplo también el movimiento en Londres, Palestine Action, que es un movimiento que está haciendo realmente, digamos, una lucha popular importante, yendo a los centros donde se fabrican utensilios militares que van a Israel y ensuciándolos, no dejando trabajar y molestando, digamos. Y esas perturbaciones son importantes. Y cada uno tiene una esfera determinada para poder estar en esta lucha. Pero no olvidemos que los otros, nuestros enemigos, hablo sobre todo de todo lo que es el lobby sionista, que está compuesto por judíos y no judíos. Hay muchos no judíos también. Está en este momento, hace 2 semanas, decidieron triplicar el presupuesto para que haya influencers y otra gama de gente en la comunicación que justamente traten de ensuciar la cara del movimiento de apoyo a Palestina, diciendo efectivamente que son cómplices de terroristas y sobre todo antisemitas. Ese es el caballo de lucha que tienen, es el comodín que tiene el movimiento de las represiones a nivel de la criminalización del movimiento, o sea, la represión esta de dir enseguida 2 muletillas: criminalización por terrorista y criminalización por antisemita. Y por eso es tan importante que nosotros, como la Red Internacional Judía Antisionista, nos manifestamos tanto como judíos, estamos en la lucha internacional e internacionalista del pueblo palestino, pero también nos expresamos como judíos, no solo para decir nunca más, sino porque somos parte de la lucha internacional por la justicia contra un Estado criminal, racista, supremacista, y nos da vergüenza de que a veces nos confunden con ellos.
Est-ce que ça marche? Oui. Donc, j'utilise celui-là. Bonsoir, je suis désolée, je vais parler en français, mais je compte sur la traductrice qui est très bien, qui est bonne. Donc, je viens de Beyrouth. La semaine dernière, j'étais à Beyrouth. Et là-bas, la question principale qui préoccupe les Libanais et les Palestiniens, c'est est-ce que le cessez-le-feu qui a été signé est-ce que c'était une victoire ou une défaite si on regarde l'ensemble du plan de Trump? À vrai dire, on ne peut considérer le cessez-le-feu qu'une victoire pour le peuple palestinien, surtout la première phase de ce cessez-le-feu, et parce qu'on a arrêté l'écoulement du sang palestinien, on a arrêté le génocide, et parce qu'on a mis fin à la tentative israélienne de renvoyer tous les Palestiniens en exil. Donc, c'est déjà le fait que les Palestiniens restent sur leur terre, c'est à elle seule une victoire importante. Il faut dire que ce cessez-le-feu, il est le résultat de trois raisons principales. La première, c'est le Assomoud, c'est la résistance du peuple palestinien. Vous connaissez tous les chiffres, les sacrifices. Je vous rappelle que 2700 familles ont été enrayées du registre, que le nombre des victimes, on parle de 200 000, mais loin de là. Il y a la revue The Lancet britannique, scientifique respectée, qui a parlé de 680 000 victimes en Palestine. Les Israéliens, ils disent qu'ils sont tout contents qu'ils ont tué 10% de la population de Gaza, mais les chiffres, ils vont au-delà de ça. Le fait de parler de 20 000 enfants tués, il faut penser aux 20 000 enfants mutilés, etc., etc. Il faut aussi savoir que les bombes qui ont été lancées sur le peuple palestinien, ça fait 8 fois la bombe d'Hiroshima. Donc, ce que les Palestiniens, ils ont vécu, ce calvaire, le fait qu'ils résistent sur leur terre, c'est vraiment une victoire et une légende héroïque. La deuxième raison de ce cessez-le-feu, c'est la résistance armée elle-même qui a continué jusqu'à la semaine dernière, à continuer à résister sur la terre, à ne pas déposer les armes. Et ça, c'est quelque chose de très aussi légendaire et important. La troisième raison, et pour laquelle nous sommes réunis autour de cette table, c'est le mouvement de solidarité internationale, qui est un mouvement du jamais vu dans l'histoire. On a connu le mouvement anti-guerre pour le Vietnam, on a connu le mouvement anti-apartheid en Afrique du Sud, mais le mouvement actuel, il a dépassé de loin les autres. Il y a eu, parce que nous, on est en train de créer des centres de recherche qui essayent de détecter les chiffres des victimes, mais aussi des manifestations. Il y a eu entre décembre 2024 et avril 2025, presque 800 000 manifestations en Europe. Et puis, il y a eu les 5 derniers mois, il y a 2066 manifestations dans le monde. Donc, si on fait le calcul, on peut dire que tous les jours, il y avait 15 manifestations dans le monde de soutien à la Palestine. Donc, pourquoi ce regain? On se demande pourquoi ce regain de l'importance de la Palestine. Pourquoi Gaza, elle est devenue une boussole de l'humanité? À mon avis, parce que Gaza, elle a condensé beaucoup de causes pour lesquelles nous on lutte. La première cause, la cause sociale. Vous savez, il y a 30 ou 40 ans, le néolibéralisme, le capitalisme, il a commencé à faire de la casse systématique sociale. Ça veut dire le 200 ans de lutte sociale faite par la classe laborieuse en Europe, ils ont été balayés durant les 4 décennies dernières. Et
et les gens avaient un certain ras-le-bol. Les démocraties européennes ne sont plus des démocraties, elles sont devenues des États répressifs parce que toutes les décisions économiques, elles sont prises par la Commission européenne, par la Banque mondiale, par le FMI. Et donc, les gens avaient ras-le-bol. Moi, lorsque je marchais dans les manifestations à Paris, j'entendais les gens dire « Faites attention, si Gaza tombe, nous, on va tomber ». Donc, il y a une sorte d'identification entre la sauvagerie avec laquelle on traite Gaza devant nos yeux et la sauvagerie que le capitalisme, pendant ces 30-40 ans, a utilisée contre les masses de l'Europe. Donc, cette identification, c'est elle qui a fait sortir les gens dans les rues. La question palestinienne, la solidarité, elle est passée d'une question de compassion, d'une solidarité humaine à une solidarité de classe contre, parce que ce sont les mêmes prédateurs, les mêmes sauvages qui sont en train de faire du mal, de nous faire peur. C'est pour ça, si vous voulez, que Gaza, lorsque on a tué les peaux rouges, à l'époque, il y avait... Pardon ? J'ai encore 1 minute ? Ah, d'accord. Bon. Je veux dire que Gaza, pour terminer, qu'elle a pu être un condensateur de causes. Elle a montré la faillite de l'homme blanc, de cette démocratie mensongère, de ce défenseur de droits de l'homme. Il a été mis à nu. Et ça, c'est très important. Et l'autre point, c'est que jusqu'à quand les gens s'interpellent, jusqu'à quand on va permettre à ce capitalisme de tuer les gens pour leur peau, pour leurs différences. Jusqu'à quand on va continuer à permettre à cet apartheid de régner dans le monde? Jusqu'à quand on va continuer à supporter que la technologie, au lieu qu'elle soit utilisée pour le bien humain contre les maladies et contre les cancers, etc., elle est utilisée pour tuer? Vous savez, nous, au Liban, on a connu les drones qui ont assassiné des militants à Gaza et au Liban. Les résistants ont été tués par l'intelligence artificielle pour les empreintes digitales ou l'empreinte de visage, etc. Et jusqu'à quand, s'il vous plaît, jusqu'à quand on va continuer à permettre à faire d'une façon claire et flagrante utiliser la famine comme arme de guerre? Jusqu'à quand on va assoiffer les gens? Vous savez que les Gazaouis, ils ne peuvent pas utiliser l'eau de la pluie. Ils sont obligés d'accepter l'eau dessalinée tout le temps. Donc, toutes ces causes-là, ils ont été réunies par Gaza. C'est pour ça, le cessez-le-feu qu'on a vu, ce n'est qu'un début. Après, on va passer à la phase 2 et à la phase 3. Il faut qu'on reste vigilant contre le capitalisme sauvage parce que la bataille, elle va continuer. Rosa Luxembourg, elle dit que ce n'est qu'en bougeant qu'on casse, qu'on brise nos chaînes. Et à mon avis, nous sommes sur la bonne voie. Il faut continuer la lutte. Merci. Muchísimas gracias por todas las intervenciones que son muy interesantes, pero que muestran, ¿no?, desde dónde nos movemos, desde qué posiciones. Cuando hablamos de Palestina hay que hablar de posicionamientos claros, también hay que hablar, ¿no?, de cuáles son los privilegios que tenemos y cuáles son los privilegios que no tenemos. Gracias por haberos ajustado el tiempo, estos 7 minutos. Anfal estaba en camino, entonces bueno, entiendo que igual se incorporará en esta segunda ronda de cierre. Y bueno, es una mesa, ¿no?, con muchas cosas que queremos tocar, pero creo que más o menos dentro de, ¿no?, de lo que queríamos lanzar, de lo que queríamos tratar en esta mesa, más o menos lo hemos tratado de forma muy clara y muy concisa. La pregunta de cierre es la siguiente: ¿qué horizonte común de acción y esperanza puede surgir de este
esta solidaridad transnacional con Palestina y cómo consideráis que podemos fortalecer esta solidaridad para enfrentar no solo la ocupación israelí, sino también la normalización del genocidio, de la ocupación por parte de Occidente y su aliado, ¿no? Cuando hablamos de su aliado, también desafortunadamente pues, tiene importancia ese bloque árabe pro-occidental que básicamente ha asumido la narrativa occidental y posicionamientos políticos de Occidente. Entonces, bueno, recordemos que el 7 de octubre también ocurre, el 7 de octubre de 2023, como ese contexto de normalización de potencia árabe, ¿no? Que forman parte de esa liga árabe, ¿no? De esos 22 países que conforman la liga árabe y hacia dónde no iban a llevar esos posicionamientos. Entonces, bueno, yo creo que es también importante ver cómo podemos hacer frente desde esta colectividad a esa política, esa narrativa y esas políticas totalmente coloniales y orientalistas. Empezamos de nuevo, vamos a seguir el mismo orden. Le doy paso a Saida. Bueno, para esta intervención nos quedan 2 minutos, entonces voy a intentar sintetizar un momento todo lo que hemos recogido los compañeros. Por un lado, se ha dejado claro y se evidencia que gracias a la resistencia del pueblo palestino, a sus resistencias, a sus militancias y a su gente, hoy estamos aquí hablando de Palestina y se evidencia que el pueblo palestino y su resistencia sigue más viva que nunca y tiene mucha batalla que dar. Por otro lado, lo que nos piden, o la obligación, creo, desde nosotros de aquí, es generar un movimiento de solidaridad más potente. Ahora mismo, como hemos visto, se han normalizado ya las movilizaciones, entonces creo que deberíamos pasar a acciones más disruptivas, en el que a nuestros gobernantes se lo tengan que pensar 2 veces para que sigan mandando armas, comprando armamento y cualquier cosa que beneficie y que a ellos les lucre, se lucren también porque se han lucrado también con este genocidio. Entonces tendríamos que pensar en acciones disruptivas que realmente afecten aquí y que les hagan un balance que les salga negativo. Ante esas acciones que nosotros como organización civil organizada podríamos adoptar, vamos a encontrar unas represalias y una represión, por lo que creo que deberíamos dotar a las campañas antirrepresivas de herramientas y mecanismos eficientes que permitan proteger a estas personas que vayan a ejercer o a estos movimientos que vayan a ejercer acciones más disruptivas. Por otro lado, quería decir también que es muy importante que Israel ha perdido por oleada la batalla mediática, pero ahora mismo está intentando recomponerse, por lo que nosotros tenemos que estar muy atentos y seguir denunciando en cada espacio su colonialismo, su ideología antisionista y estar muy atentos. Ahora mismo simplemente con el intercambio de rehenes podemos ver todos los telediarios con los pobres rehenes de ellos y no hablan de los 11.000 rehenes que nosotros tenemos presos en las cárceles sionistas. Rehenes que entre ellos están niños menores de 12 años. Podemos ver la diferencia de equiparación, cómo salen nuestros rehenes y cómo salen los rehenes de ellos. Y simplemente a la hora de identificarlos, unos son presos y otros son rehenes. Creo que debemos permanecer muy atentos. En resumen, solidarizarnos, aumentar los mecanismos nuestros y pasar a acciones disruptivas, fortalecer y dotar de herramientas y mecanismos a las campañas antirrepresivas y seguir desenmascarando y dando la batalla mediática. Gracias. Bueno, yo resumiría cuáles son las tareas pendientes en una frase. Liberar Europa. Free Europe. Eso es la tarea que hay que hacer desde este marco. Empezar por pelear por una amnistía a todos los represaliados y represaliadas, por la solidaridad con Palestina. Y 3 tareas fundamentales, condiciones en las cuales no se va a poder en Europa enfrentar de una forma decisiva y veraz el auge reaccionario. El primero es salir de la organización terrorista OTAN, frenar ese aparato, esa industria de la matanza humana. También romper, interrumpir en la medida de lo posible a la Unión Europea, ese aparato colonial y criminal de complicidad que no es reformable por su propia naturaleza. Francia sigue teniendo colonias y neocolonias, por poner un ejemplo, hoy en día, y el marco de la Unión Europea permite que incluso los países de la Unión Europea que no tengan colonias y no quieren tenerlas, pues sean cómplices de eso. Aquí
puede haber una tendencia a hablar de la migración como si fuera una cuestión de solidaridad, de humanismo, de empatía por alguien que lo está pasando mal. Y no es así, hombre, ese es el mínimo, ¿no?, para ser una persona más o menos decente. Pero se trata de que hay un saqueo masivo y abierto a esos países y que las clases trabajadoras desposeídas de esos países solo tienen la posibilidad de venir aquí a intentar vender malamente su fuerza de trabajo para que les caiga algo de lo que se les está robando en origen. Por eso hay que interrumpir la Unión Europea. Y un objetivo que creo que tiene que ser primordial es impedir el rearme. Esto es una causa central. El rearme es la estrategia para mantener a las dos anteriores. El rearme es la estrategia para mantener la hegemonía norteamericana. Es la estrategia para seguir alimentando a Israel, que no aporta otra cosa al mundo que armas y que opresión. Y todo esto, por supuesto, apoyando a la resistencia palestina sin tabúes, apoyando el retorno de los refugiados y refugiadas a sus lugares de origen. A todos sus lugares de origen. El que es de Jaffa tiene derecho a volver a Jaffa, aunque ahora le llaman Tel Aviv, el que es de Haifa, Haifa, y por supuesto los que son de Gaza, Gaza. Hasta la liberación de toda la Palestina histórica, desde el río hasta el mar. Gracias. Yo creo una de las cosas que nos puede... Bueno, hay varias, pero una cosa importante que nos tenemos que preguntar dentro de los movimientos sociales, los movimientos de izquierda, ¿por qué estamos tan divididos? ¿Por qué los partidos de izquierda alternativa que surgen están tan divididos? ¿Por qué nuestra sociedad se convierte en una sociedad egoísta, individual, que nos encerramos en nuestro entorno y no miramos más allá? Para poder abrirnos a una solidaridad verdadera son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el coste que nos tenemos que pagar para pensar más allá de nuestra propia realidad y para entender que lo que pasa fuera nos afecta directamente y lo que nos quieren convertir en personas, individuos egoístas es parte de este proceso de colonización y ocupación mental que nos tenemos que enfrentar? Hay un montón de organizaciones, hay un montón de sindicatos alternativos, hay un montón de movimientos sociales. Se enfrentan entre ellos. Nos perdemos mucho esfuerzo en nuestros propios asuntos a que en enfrentar el imperialismo, enfrentar la opresión, enfrentar este proceso de colonización. Creo que a lo mejor nos hace falta un cambio de estrategia. Hacer. En vez de pasar mucho tiempo en planificar, en discutir, hacer. La primera vez que nos hemos hablado sobre la marcha de Gaza, la gente me ha dicho, pero ¿cómo vais a ir a Egipto? Nos hemos ido. Nos hemos planteado la Global South Flotilla y hablo con la gente por teléfono y digo, vamos a ir por mar. Me dicen, pero en un mes y medio vais a sacar 50 barcos y vais a ir al Mediterráneo. Pues hacer. Tenemos que convertir todas las prácticas y teorías que tenemos en prácticas. Nos tenemos que salir de aquí. ¿Cuál es la primera cosa? ¿Cuál es la primera acción que podemos hacer? Ir construyendo a base de ello. Abrir nuestras puertas al máximo para básicamente trabajar con todo el mundo. Porque es la única forma que nos podemos crecer como movimiento de solidaridad y no solo por Palestina. Palestina presenta, como hemos dicho varias veces, el eje central de las luchas contra el imperialismo y el capitalismo. Pero lo que pasa en Palestina pasa en otros lugares y lo tenemos que extender. No, estuve muy al límite la otra vez, así puedo extender ahora. Entonces, estas realidades tienen que formar parte de nuestro día a día para que se puedan convertir a prácticas y para que se pueda crecer como movimiento de solidaridad. Si no, vamos a seguir teniendo muchas charlas, muchos eventos y preguntando cómo podemos construir y cómo podemos hacer. Vamos a cambiar un poco el ritmo, hacer las cosas y luego ya lo estudiamos los resultados. Gracias. Bueno, voy a ir muy rápido porque en realidad quiero decir muchas cosas y voy a intentar ser lo más breve posible. Y retomo la idea de antes de que la causa palestina es la causa de la humanidad, entre otras cosas porque nos ha enseñado muchas cosas. Y las voy a enumerar una a una porque creo que todas son importantes, porque creo que la causa palestina ha hecho que se le vean las costuras y se caiga esta fachada de humanidad de Occidente y que la credibilidad de Europa, de Occidente y de este proyecto capitalista y colonial está soterrada bajo las ramas de Gaza. Y creo que esto ha recordado a mucha gente, y especialmente a una generación muy joven, en la que ha sido clave de politización,
varias cosas que se nos habían olvidado. Y la primera es que movilizarse y organizarse sirve, es la potencia de la organización colectiva. Que si te organizas y si te mueves y si nos organizamos, pasan cosas. Podemos forzar a nuestros gobiernos a hacer cosas que no quieren hacer. Y eso es importantísimo. Que el trabajo militante funciona, que hay organizaciones de solidaridad con Palestina que llevan años y años y años siendo muy poquitas en las manifestaciones y han hecho un trabajo ingente para conseguir que ahora seamos millones en el mundo que somos solidarios con Palestina. El poder de la clase trabajadora organizada cuando se organiza para parar puertos, para parar el comercio, para parar las armas que llegan a Israel, que como trabajadores, como si nos organizamos en sindicatos de clase, en sindicatos combativos, si paramos la máquina en nuestros centros de trabajo, en nuestros barrios, en nuestras plazas, en nuestros pueblos, se consiguen cosas muy poderosas. Que la socialdemocracia ya no es que sea limitada para acabar con los problemas que tenemos, es que es directamente cómplice de los genocidios y de este proyecto colonial y capitalista que se sostiene sobre los cuerpos migrantes, sobre los cuerpos racializados, sobre el colonialismo atroz del sur global y sobre muchísimas personas también en el norte global que son explotadas a diario por su fuerza de trabajo. La legitimidad de las luchas de liberación y de las resistencias armadas en el mundo. Yo creo que ahí se ha roto un tabú con la causa palestina que es imprescindible, que es quién tiene derecho a la violencia, cómo se utiliza la violencia y que no vamos a criminalizar las resistencias armadas en contra de los genocidios y de los regímenes coloniales. Y también la potencialidad del internacionalismo y de la solidaridad internacional, que a muchos se nos había olvidado, que tejer redes internacionales, que ser solidarios internacionalmente es imprescindible para hacer caer este sistema. Y que la causa palestina va a ser irremediablemente bastión central contra el fascismo en Europa, porque tiene una cosa que es que además está repleta de islamofobia, que es lo que trae el fascismo. Y lo que estamos viendo es gente muy joven, árabe, musulmana, organizada políticamente en el movimiento de solidaridad con Palestina, a millares, por primera vez, gente migrante que estaba fuera de las organizaciones políticas porque nadie se había encargado ni se había ocupado de mirarles siquiera, que se está organizando políticamente en el movimiento de solidaridad con Palestina y que van a ser sujetos políticos de bastión contra el fascismo en Europa, porque son sujetos políticos que son parte de Europa ya y que van a hacer caer este sistema porque lo están, porque se están empezando a organizar políticamente, y eso es súper potente, porque hay jóvenes que en este movimiento de solidaridad con Palestina han visto por primera vez, se han visto representados, han visto que les ven, se les ha humanizado, se están organizando políticamente, y creo que ahí hay que hacer muchísimo trabajo en los centros educativos, en los centros de enseñanzas medias, en los institutos, en las universidades, porque hay gente que está teniendo su primera politización con esta experiencia y creo que tiene muchísimas cosas que nos enseñan a la causa palestina en Europa y creo que tenemos que aprender mucho de ella. A mí lo que me parece que tendríamos también que llegar es a una claridad del discurso, porque acciones está muy bien, hay que hacerlas, eso es lo que hace el movimiento, pero también hay que tener una claridad del discurso. Y creo que tenemos, hoy en día, tenemos en las manifestaciones, tenemos números, siempre bienvenido que sean más, pero ya digamos que tenemos una masa crítica, como se dice, bastante importante en nuestras actividades, pero lo que falta es una claridad del discurso. Y creo que, por ejemplo, tenemos que realmente saber confrontar contra todas esas acusaciones de antisemitismo. Es primordial, porque ese es el caballito de batalla que enseguida en Occidente usan. Dos, también confrontar esa opinión que dice que Hamás es un movimiento terrorista. Tenemos que saber ponerlo en nuestras confrontaciones verbales, de que Hamás y otros son movimientos de liberación nacional. Y eso es esencial para que podamos seguir construyendo la causa palestina como un movimiento de liberación nacional y no como un movimiento, digamos, de caridad. Que el problema, claro, es un problema horrible, la hambruna. Es un método asqueroso de usar la hambruna para, digamos, obligar a un pueblo a aceptar, no importa cuál, a aceptar cualquier cosa.
pero nosotros tenemos que llevar la bandera del Movimiento de Liberación Nacional, que está conformado por diversos grupos, que jamás es el más conocido. Me parece que también tenemos que, digamos, llevar adelante lo que es la desionización de toda Palestina y de Israel, o sea, la caída del régimen israelí es una condición sine qua non para que haya un cambio. Hasta allá, israelíes, muy poquitos, judíos israelíes lo están diciendo, muy poquitos, pero ya lo están diciendo. Así que eso también tiene que ser una manera de combatir las perspectivas que no son ahora dos estados o que nos den un poco digamos, de insumos para sobrevivir, muy importante, pero no es solo eso. Y también la cuestión de la legitimidad de la lucha anticolonial con todos los otros pueblos que todavía siguen siendo víctimas del colonialismo y del imperialismo en todo el mundo. Gracias. Ça marche? Je crois qu'on a un très grand chantier qui nous attend pour continuer la lutte et la bataille sur le plan politique, sur le plan juridique, parce qu'il faut incriminer Israël. Il ne faut pas qu'on a fait un acquis, un pas en avant très important avec la lutte du peuple palestinien, avec le mouvement de solidarité internationale, c'est qu'on a mis un point d'arrêt au projet sioniste qui était basé sur l'industrie de l'Holocauste et le monopole de la douleur. Tout ça, on l'a balayé et ça peut préparer le terrain devant nous pour continuer la bataille médiatique et politique. Mais la question juridique, elle est très importante de continuer. Il faut qu'Israël paye ses crimes. Et ça, pour moi, c'est primordial. Il faut qu'on active tout ce qu'on sait, les tribunaux de conscience dans le monde. Moi, j'ai participé à des tribunaux de conscience pour juger les crimes de guerre israéliens au Liban. On a fait ça pour Sabra et Shatila, à laquelle moi aussi j'ai participé. On a fait ça pour l'Amérique latine contre Uribe et les paramilitaires. La Colombie était à l'époque considérée comme Israël de l'Amérique latine. Donc, cette question des tribunaux populaires, c'est très bien de l'activer, mais aussi continuer la lutte au sein de le travail qui a été commencé par Gilles Devers à Bruxelles et par l'Afrique du Sud. Donc, tout ça, il faut incriminer devant la Cour de justice internationale, il faut incriminer Israël. Mais la tâche aussi la plus importante, c'est de créer un réseau de connexion entre toutes les luttes qui existent à l'heure actuelle. On a vu qu'il y a un début en Angleterre avec Corbyn et Mustafa Barghouti et 200 associations différentes qui veulent continuer la bataille. Aux États-Unis aussi, on a eu un réseau de connexion très important entre les étudiants et universitaires. En Europe aussi, on a essayé de créer, il y a une alliance en Amérique latine, l'alliance de soutien à Gaza. Et au Liban et en Palestine, on vient de sortir un manifesto de lutte. On va vers la construction d'un bloc historique, ce que Gramsci appelle bloc historique, une sorte de front anticapitaliste, anti-guerre, où on voit toutes les causes sociales, juridiques, politiques se mettre ensemble pour contrer la barbarie du monde capitaliste. Donc, il y a un besoin pressant que toute la lutte qu'on a eue, les millions de gens qui sont sortis dans la rue, il ne faut pas que ça s'arrête. Il faut, entre nous, créer un réseau
de connexion internationale que j'appelle Podamos à aussi, eux, essayer d'œuvrer dans ce sens. C'est très important pour tout le monde. Merci. Thank you very much. I'm sorry I'm late. I came from the airport from Sweden in the morning. What was the question? Un poco cómo podemos fortalecer las redes de solidaridad a nivel internacional, transnacional, y cómo podemos hacer frente a esa complicidad y a ese genocidio, a esos poderes coloniales, no solamente a Israel, sino también a Europa y ese occidente que se posiciona del lado de Israel y también, bueno, países aliados como algunos de los países. I think that the movement have done it really good with when you see the international mass protests, you see every city going out. And to stand together today we have like electronic devices, and you see the activism. People have really a creative way to reach out, and we share, and when we go out in global process, I don't know if you're in your country, but in Sweden they did not report that much about the genocide. But when we came out and protested, and until they could not ignore it, and even the opinion with the Swedish people changed because of the process. And in my hometown in Malmö, before 7th of October and the genocide, we always like when it was Al-Nakba, the Palestinian Prisoners' Day, and the Palestinian Earth Day, because they steal their land and it's their imprisonment, and you know everything. And you talked before me about everything, so I don't have to report it. But we went out to protest each day, and with the different teams, and it's a good way to get the public opinion. And you spoke really good about this is a critical mass, a woke movement around the world, because an anti-colonialism struggle that we all must take, and we do it together. And it's so much more. It's like when you talked about taking them to the criminal court. It's like standing up for our democratic principles. Why do we have the Hague and all this human rights and everything when we can't live up to it? And we see it live stream in front of us. It's not something to question. So we have like the truth behind us, and we shall not be afraid to speak up. And with movements like this, when we meet up, when we link up, when we start doing international protests, I'm so educated about the Palestinian cause, as well as all of you, because of how we reach out to each other and we talk about it and we do public opinions. And we should move on like this, because the world leaders and the allies with the left-wing parties, they are shaking, they are afraid of a left who's united. And I want to close with that. When the left is united, we are really good. But we do have our Achilles heel is when we go against each other and we fight against. What's wrong? How do we formulate that? And should we go on and talk with them? And we cannot discuss Hamas. They are murdering children and killing them. We are so over that. We have to move forward and put them to... Yeah, thank you. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ya cerramos y decir que, bueno, mientras sigamos gritando Palestina libre del río al mar, esto hace, ¿no?, que podamos contribuir a la liberación de Palestina y, bueno, a que ese genocidio no se complete, que también es importante decirlo, ¿no?, que Israel no ha conseguido su objetivo. Así que viva Palestina libre desde el río hasta el mar y viva, por supuesto, la solidaridad internacional y transnacional. Muchísimas gracias. Sí, mira, venite por acá, por acá.
¿Podemos bajar en algún lado?